voy a grabar la sesión porque luego me olvido y así ya. ¿Y tú, cómo van ustedes? Mireya, ¿cómo vas con el tema del caso, el Bien, examen? bien, profesor, ya lo tenemos avanzado bastante, pero nos vamos a poner de igual, nos vamos a reunir, pues no antes porque nos toca exponer el día lunes. Claro, por supuesto. Ya le dije, para mí lo que tienen que hacer es juntarse online, ¿no es cierto? El domingo, bueno, no sé, el fin de semana, y Sí, hacer una simulación, como que, ¿sabes? Como que están haciendo probar a ver qué tal, cómo está, para que no les pille un poco. Siempre el primer trabajo es un poco más difícil, ¿sabes? sí, porque también, bueno, son 30 minutos, ¿no? Y somos 6 integrantes. Supongo que Claro, son... cada uno coge una parte, pero bueno, es mejor Ajá. que lo practiquen antes, ¿no? Tienen que hablar los seis en general, ¿no? Pero si no lo practican, luego van a estar un poco nerviosos. Siempre es mejor que antes de hacerlo hagan una práctica, ¿sabes? Eso es lo que yo sugiero. Sí, también tratar de acomodar, o sea, con las ideas principales, ¿no? Solamente en el Las PowerPoint. ideas, el tiempo, y además que el PowerPoint, acordate que tiene que ser un resumen, ¿no? No hay que poner mucho texto. Luego en el Word van agregando cosas, ¿no? Y también de que sea visual, que tengan dibujitos, gráficos, en fin, esas cosas, ¿no? Que también hacen que la exposición sea más amena, ¿no? Pero bueno, no te preocupes, ahora lo voy a explicar, ¿eh? Porque hoy es la última clase ya antes de eso y ahora lo explico. Ya, profesor, muchas gracias. Venga. Bueno, tenemos a Ana, Paola, que creo que me está escuchando. Alexa, no sé qué pasa, no se puede conectar, veo que está ahí. No sé, Alexa, si me escuchás, veo que está intentando. Ana, sí te veo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Sí, veo y Bien. escucho perfecto. Nada, vamos a empezar en 2 minutos. Le preguntaba a tu compañera cómo vas con el caso de la semana que viene, con el examen. ¿Van bien, más o menos? ¿Ya preparados? Les Ay, toca. yo, Mario, siento que estoy arrebatada con el ¿Por qué? MBA. Porque Yo, son yo, temas nuevos, más que temas nuevos, porque yo hace 3 meses cambié de posición, entonces estoy en el trabajo así, a súper, tope. ajá, a Claro, tope. claro. Entonces, ahí estamos, pero la verdad que tenemos un súper buen equipo. Así que hemos Ah, estado bueno. ahí leyendo, trabajando, juntándonos, Claro, avanzando. claro. Sí, el caso vuestro, el problema es lógico, muchos trabajan y tienen muchos están ocupados, ¿no? Pero bueno, eso lo sabían, ¿no? Entonces, Así eh, es parte del va a ser un sacrificio. año, va a ser un año, sí, de sacrificio, porque lógicamente, ¿no? Cada profesor da sus casos y su Sí, metodología. pero como dijo en la clase anterior o hace 2 clases, la verdad que a mí me parece fantástica. Mario, o sea, yo lo puedo escuchar 10 horas, y no es por chupamedia, pero lo puedo escuchar 10 horas hablando y es Bueno, lo que pasa es que soy perro viejo, me dedico a esto y más o menos. Pero sí, no, además los temas de economía, ahora tengo la suerte que geopolítica está de moda, entonces todo el mundo está interesado, ¿no? En lo que pasa. exacto. Eso es una suerte, porque antes de Trump este tema, bueno, era un poco, no digo de relleno, pero siempre, ahora es muy importante, ¿no? Pero bueno, Así es. bueno, así que nada. Voy a saludar al amigo Hermes, que está llegando cada vez más sobre la hora. Antes llegaba 20 minutos antes, 15. No, no, no. Ahora Es que ahora el trabajo se intensificó. siempre vestido de radiólogo, ¿o no, no te veo? Sí, 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 sí. Salgo de acá para el militar. de verdad que estoy casi de playa. Hoy estoy muy informal, demasiado ya. Siempre me dicen, no, pues póngase un traje con Veraniego. una camisa. Hoy dije, no, nada, acá hace como 40 grados, 35 grados, digo, no, me voy a poner cómodo, ¿no? Pero perdió la Y eso, terminología. ¿Cómo así que camisa? No era remera. claro, nos piden siempre que seamos formales, no de traje, porque ya traje no se usa más, ¿no? Ni siquiera en las conferencias de banca se usa traje, pero sí un poco formal. Pero hoy me deschavé, dije, va, hace calor. Voy a poner ahora que mi mujer no está el aire acondicionado, si no me reta que gasto mucho, entonces aprovecho para... Bueno, chicos, son las 7 horas de Madrid, vamos a hacer una cosa. Como siempre, voy a dar algún minutito para que entren y ahora les cuento el plan. Yo les adelanté, les mandé al grupo un poquito el planning de hoy, porque hoy no les voy a, como es la última sesión antes de la exposición, los primeros minutos voy a organizar un poquito, repasar un poco cómo tienen que hacer la exposición. Luego tienen que exponer
el ejercicio de ayer, creación de empresas y tecnología, y la duda es si están listos para exponer o quieren que les dé 5 o 7 minutos para que vayan a los grupos y elijan el speaker, o ahora les voy a preguntar, ¿no? Porque ahí si necesitan 5 o 7 minutos, puedo esperarles para que se junten entre ustedes y un poquito revisar quién va a exponer cada cosa, pero no tienen que exponerlo del sector público, porque eso ya di el feedback, sino solamente el INCLAS de ayer, que tenía dos preguntas, creación de empresas y el tema de tecnología, ¿no? Y luego les voy a dar el feedback. Al final les adelantaba hoy en el vídeo que Riesgo País no entra en el examen, ni tampoco vamos a hacer un ejercicio, porque estuve pensando que como es un tema complejo y bastante árido, y con bastantes finanzas, sí les voy a explicar la metodología, pero el compañero o compañera que quiera profundizarlo, ahí en el chat les puse un poco cómo se calcula, se lo voy a explicar, pero no vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Porque si no es bastante complejo y quiero que se concentren en los casos del lunes y martes y en el examen, ¿no? Y ya tienen bastante material. Entonces, no sé si, somos pocos todavía, somos 11, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Hoy tenemos clase corta de hora y media, y además yo tengo inmediatamente después otra clase, con lo cual terminaremos algún minutillo antes. No sé si tenéis alguna pregunta o duda, porque tengo que hacer un poco de tiempo, ¿eh? Siempre doy 5 minutos para que la gente entre, lógicamente. Pero hoy vamos a hacer así. Voy a empezar a hablar del último tema del programa, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Les voy a contar cómo funcionan y luego, en media hora más o menos, les daré, yo creo que les voy a dar 7 minutos libres para que los grupos se junten, elijan los speakers y van a exponer las preguntas de creación, empresa y tecnología. Luego daré el feedback y por último explicaré la metodología de riesgo país, que al final no vamos a hacer el ejercicio, pero sí les voy a contar cómo se hace, ¿no? Y qué significa, que es un tema importante en negocios internacionales. Bueno, no sé chicos si tenéis dudas, preguntas en el chat o está todo más o menos bien. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a empezar en 2 minutos y voy a empezar a hablar del Fondo Monetario. Y luego voy a parar y voy a resumir lo que nos queda, lunes, martes, los trabajos, voy a explicar de nuevo la metodología de los casos. El jueves es una clase importante que no deberían perdérsela, es una clase larga de 2 horas y media de repaso, donde vamos a revisar de la primera clase a la última, vamos a revisar los casos y les va a servir como base para estudio del examen, ¿no? Entonces, bueno, somos 15, yo creo que al final estamos siendo 30, tenemos un número muy elevado. A ver, las dos compañeras nuevas, que no me sé, queda más, ¿no? Pero no me sé los nombres, creo que es Gabriela y Mariana, ¿no? Las chicas de Colombia, no sé si alguna de ellas está, porque tienen que entregar hoy el caso 1, como ellas entraron tarde, entonces en el caso de que estén, lo dije en el chat, se los mandé al chat, me dijo Ángela, la coordinadora, que ya pueden meterlo hoy en el caso. No sé, yo intenté entrar, pero no lo vi dónde está el archivo, pero me imagino que poniendo su nombre en el caso 1, pueden, tiene hasta el 4 de junio para meterlo. Pero bueno, si ellas están hoy en clase, lo comento, y si no, por el chat. Bueno, hagamos una cosa. Voy a empezar entonces con el tema de hoy, último tema del programa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómo funcionan. Ah, vale, gracias Angie, si le avisas a Mariana, porque hoy por ahí no puede venir a clase, pero que decirle que ya puede meter cuando quiera el caso que lo había hecho con su compañera, creo que eran las dos chicas de Colombia, y si tiene problemas para la plataforma, que me escriba, pero me dijo la coordinadora que ya puede hacerlo, ¿no? Tiene tiempo hasta el 2, ¿no? Hasta el 4, pero como ya me dijo que lo tienen, mejor, así lo llevan al día. Bueno, voy a explicar un poquito el Fondo Monetario Internacional primero y el Banco Mundial después. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es con el Banco Mundial los dos organismos más famosos en finanzas internacionales. Entonces voy a avanzar, pero preguntándoles a ustedes, ¿no? A ver qué saben del Fondo Monetario. Lo primero, ¿en qué año se creó el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Bueno, hoy es muy fácil, miren en Internet y se los dice, ¿no? Pero si alguno lo sabe y sin mirar en Internet, 1944, en la conferencia de Bretton Woods. Bretton Woods es un hotel que hay en Estados Unidos, New Hampshire, de esquí, muy bonito, donde se hizo la reunión donde se crearon el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Qué famoso economista participó, pregunto, en la creación del Fondo Monetario Internacional?
año 1944. Les voy a dar 5 opciones. Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, Don Mario o Keynes. Bueno, Don Mario no, porque yo nací después, ¿no? O sea, no soy tan viejo. De esos 5 economistas ilustres, bueno, Don Mario no es ilustre, pero bueno, esos 4 economistas ilustres, ¿les suena cuál es Keynes, ¿no? Dicen, el Keynes es uno de los grandes economistas de la escuela intervencionista. Ya saben que hay 2 escuelas, ¿no? La escuela liberal, que cree que los mercados tienen que funcionar y poco Estado. Ejemplo, Milton Friedman de Chicago, o la escuela austríaca, von Mises, von Hayek. Y luego Keynes, que es más intervencionista, que el Estado tiene que... Él era capitalista, ¿no? No era comunista, pero quería ayudar al capitalismo con participación del Estado. Bueno, Keynes representó al Reino Unido en la reunión del Fondo Monetario. Al principio, cuando se crea el Fondo Monetario, había pocos países, pero hoy día todos los países del mundo, menos unos pocos, les voy a preguntar cuáles son uno de los pocos países que no son miembros del fondo, casi todos los países son miembros del fondo. ¿Cuáles son los 2 o 3 países que no son miembros del fondo? Uno Cuba y otro Corea del Norte. Pero todo el resto del mundo mundial integra el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué sirve el Fondo Monetario Internacional? Bueno, sirve para ayudar a los países miembros, que son todos, cuando tienen problemas en la deuda externa, cuando tienen una balanza de pagos negativa, una cuenta corriente negativa, o cuando tienen un nivel de reservas internacionales baja. Reservas internacionales son las divisas en poder del Banco Central. Entonces, cuando un país no puede pagar la deuda, ¿y a quién le debe la deuda? ¿Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los bancos, a los fondos de inversión? El Fondo Monetario te presta dinerillo, y lo bueno que tiene el fondo es que te presta más barato que el mercado. O sea, el tipo de interés que le pagás al fondo es menos que el que le pagás a los bancos o a los fondos de inversión. Entonces, para eso sirve el Fondo Monetario. Entonces, en general, el Fondo Monetario tuvo mucho trabajo con América Latina en la década de los 80, cuando fue la crisis de la deuda externa que les conté, donde muchos países tuvieron deuda, ¿no? De América Latina. Básicamente, el próximo tema que tienen que saber del Fondo Monetario es de dónde saca el dinerillo, cómo se financia. Y hay 2 fuentes de financiación. Por un lado, los países miembros, que son todos menos Cuba y Corea del Sur, emiten bonos cada tanto, sobre todo los países ricos, Arabia Saudita, Estados Unidos, Saudi Arabia, Francia, Alemania, y esos bonos ese dinero se lo da al Fondo Monetario, que los presta, y luego cuando el Fondo Monetario cobra de los préstamos, lo devuelve. Entonces, básicamente una fuente es aportación, que se llama cuota. En cuota se llama el porcentaje de dinero que cada socio aporta. Y luego el otro es básicamente, porque el Fondo Monetario no puede emitir bonos propios, es básicamente la cuota, el aporte de cada país. Esa sería la principal fuente de financiación. Básicamente sería una, porque la segunda ya es más complicado. Pero cada país aporta en función de la importancia que tiene. ¿Cuál será el país accionista número 1 del Fondo Monetario, que tiene 18% de acciones? O sea, si vos ponés dinero, Estados Unidos, bien. Y cuanto más importante sos, más dinero ponés. ¿Qué ventaja tiene ser accionista importante? Que el voting power, o sea, el poder de voto, depende del dinero que ponés. Si Estados Unidos representa el 18% del capital, básicamente cuando se vota un préstamo a Argentina, Ucrania o a África, el Fondo Monetario de Estados Unidos pesa en un 18%. Y políticamente, si ustedes suman los votos de Europa, Estados Unidos y Japón, tienen más del 50%, o sea, controlan el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y la queja de los países emergentes, de China, de India, de Brasil, de Colombia, de Taiwán, es que dado que los países emergentes ahora son muy importantes, son la mitad de la riqueza mundial, deberían tener más peso, deberían poner más dinero y tener más voting power. Entonces, normalmente el Consejo de Administración tiene 22 sillas representando 190 países. Entonces, hay países que comparten silla. Compartir silla no es que se sienta uno arriba de otro, sino que se turnan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé cuando era joven, en la década de los 80, en el Consejo de Administración del Fondo, representando a Argentina
cuando estaba Alfonsín, Chile, que estaba Pinochet, Perú, que estaba Alan García, primer presidencia, que fue un desastre absoluto, Bolivia, Uruguay y Paraguay. O sea, la constituency de los países del Cono Sur, nosotros éramos los representantes. Y hay un director ejecutivo, un director suplente y un asesor, que representa a todos los países. Entonces, claro, era difícil representar a Pinochet, que era la ultraderecha, y a Alan García, que era la izquierda. Pero en aquella época, y esto les va a resultar interesante a los compañeros de Perú, Alan García, primer gobierno, fue un desastre, había hiperinflación, no pagaba la deuda, no quería pagar, o sea que Perú era la bestia negra del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de los inversores. Entonces se enojaron con Perú, y como Perú no tenía ningún representante porque no le tocaba, estaba Argentina, Chile y Bolivia en ese momento en el directorio, nos pidieron que envíe Perú un representante para dar la cara. Y ahí tengo alguna anécdota cómica. Mandaron a un economista que era testaferro de Alan García, muy amigo, Yaisunio Abramovic se llamaba, que estaba más loco que una cabra el tío. Era simpático, ¿no? Pero muy loco. Me acuerdo que el primer día que llegó, asustado, vino con una tijera que parecía un arma de guerra. Los de seguridad dijeron, no, no puede entrar con eso. Dije, ¿cómo que no? Es el director por Perú. Ah, disculpe, pase. Y como estaba medio loco, al primero que se le cruzó, que era el director de Arabia Saudita, que había sido ministro de Petróleo, Mr. Nimatala, que tenía muy mal carácter y no nos quería para nada, le cortó la corbata. O sea, es como si vos vas caminando, va, y le hace un chiste, con la tijera le cortó la corbata. Claro, el tío los quería matar, ¿no? Ese fue Yaisunio. Bueno, estuvo un tiempo en el directorio y un día me dice, oye Mario, temblando, me han nombrado presidente de Petroperú. Ustedes saben que Perú no es un México, no es un Colombia, no es un Venezuela, no es una Argentina, no es un Brasil, pero tiene petróleo, y el tío no tenía la más mínima idea, ¿no? del petróleo. Entonces se encerró en su despacho a estudiar el tema del petróleo. Claro, después de una semana que no salía de su despacho, me empecé a preocupar y le toqué la puerta, ya es Junio, vení, vení, está cerró con llave, estoy estudiando el tema del petróleo, me están llamando los periodistas del Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post, y no tengo ni puta idea, pero ya estoy aprendiendo. Entonces digo, bueno, contame qué estás leyendo. Entonces me acuerdo que tenía un solo libro, digo, pero un solo libro, sí, sí, pero este es difícil, un libro grande que parecía la Biblia, negro, me acuerdo, de tapa negra. Y digo, a ver, Yaisunio, déjame ver si es un libro profundo o es un libro básico. Entonces, el libro empezaba, petróleo, líquido elemento de color negro. Digo, joder, con este libro, tío, no vas a pasar de la Lesson One, tenés que profundizar un poco. Bueno, entonces se fue a Perú como presidente de Petroperú y a los 2 años llegan los cables de Reuters, quebró Petroperú. Bueno, era empresa estatal, ¿no? Pero hizo un lío terrible y quebró. Me acuerdo una anécdota, un día me invita a la casa y como me da un poco de pena porque nadie le hacían un poco el vacío, porque claro, Perú tenía una actitud muy agresiva hacia el Fondo Monetario, nadie lo saludaba. Entonces yo fui a la casa y me acuerdo que me abre la puerta y dice, te presento a mi mujer. Le digo, ah, mucho gusto. ¿Y cómo se llama? Le pregunto a ella, ¿no? Y él dice, no, no, se llama La Coneja, The Rabbit. Digo, ¿cómo La Coneja? Yo que sepa, no es ningún nombre peruano. Yo tengo mucha familia en Perú, en Lima, en la urbanización Higuereta, tengo muchos primos, tíos, he ido a Lima muchas veces, y no me suena que La Coneja sea un nombre peruano. No, no, le decimos La Coneja porque tenemos 7 hijos, y entonces le llamamos así, ¿no? Claro, imagínense las chicas del curso si su pareja les hace eso, es para matarlo, ¿no? Bueno, esa fue la historia de Jason. Bueno, siguiendo con el Fondo Monetario Internacional, entonces básicamente, bueno, ahí había un tema político. El director gerente del fondo, el que dirigía, era siempre europeo. Y el vicepresidente del fondo, de USA. Y en el Banco Mundial, que está enfrente del Fondo Monetario, el Fondo Monetario está ubicado en Washington, D.C., en la calle 19, a 200 metros de la Casa Blanca, y está el Fondo Monetario y enfrente el Banco Mundial. En el Banco Mundial, el director ejecutivo es from USA y el suplente es europeo. Entonces verán que los países ricos son los que cortan el bacalao. ¿Cuál es el papel del Fondo Monetario? Cuando un país tiene problemas de deuda externa, le presta dinero. Y en general, le pide una serie de condiciones. Los compañeros de América Latina saben que el Fondo Monetario no es querido, porque normalmente dice, oye tío, cuando vos me pediste un crédito, estabas muy mal, estabas en quiebra, yo te voy a dar el dinero, pero tenés que hacer un ajuste, porque con ese dinero no podés hacer una fiesta, tenés que gastar menos, ser austero, para poder pagar la deuda.
Entonces, en general, lo que se llama la condicionalidad, las condiciones que te pone el Fondo Monetario, pues en América Latina no gustaban, porque es bajar salarios, subir impuestos, bajar el gasto, y ha habido bastantes críticas al Fondo Monetario, que hoy vamos a hacer un ejercicio en el chat resumiendo esas críticas y cuál es la opinión vuestra, ¿no? Porque algunas son fundadas, tienen razón, y otras yo creo que son exageradas, ¿no? Pero evidentemente es un organismo que en América Latina no es muy querido. De todas maneras, el Fondo Monetario tuvo un papel muy importante en la década de los 80, donde daba muchísimos créditos, pero ahora no, porque ahora la situación mundial ha mejorado, la deuda externa ha bajado. ¿Y cuál es el país del mundo que más dinero le debe al Fondo Monetario? ¿Cuál es el principal deudor hoy día con el Fondo Monetario? Recuerden que los países en general son países emergentes, ¿no? Está en América Latina y es Argentina, porque cuando estuvo Trump en su primer gobierno, recuerden, le dio, estaba no Milei, ¿no? Sino que estaba Macri, quería ayudar a Macri, que era también liberal, y le dio un crédito, mucho dinero que luego Argentina no devolvió. O sea que el principal acreedor que le debe dinero al fondo es Argentina. Como yo les dije, si vos debés 1 euro a un banco, estás jodido vos, pero si debés 1 millón de euros o 1.000 millones de euros, está jodido el banco. Entonces siempre el Fondo Monetario intenta con Argentina ser simpático. Bueno, chicos, he estado haciendo un poco de tiempo para que estén todos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La clase de hoy, que será una clase un poco más corta, porque tengo clase inmediatamente después, no van a trabajar en grupo, sino que vamos a trabajar en clase, en el chat, y vamos a ver el Fondo Monetario, el Banco Mundial, vamos a discutir los dos ejercicios que hicieron ayer y les voy a comentar cómo tiene que ser la presentación del lunes, del martes, para que lo practiquen. Entonces, si les parece, ahora que ya estamos todos, somos 28, yo creo que es un número bueno, vamos a revisar primero la presentación del lunes y del martes, que ya lo he dicho, pero una vez más les explico y si tuvieran dudas, por favor, me preguntan, porque yo, aunque voy a estar en contacto con ustedes vía chat, que eso seguimos, tengo lío, ¿no? Mañana tengo la conferencia esta del porcino que les conté en el chat, me voy de viaje a continuación y vuelvo el domingo, y tengo bastante lío de consultoría, conferencias y deadlines que presentar. Entonces, la presentación del lunes, repasemos, a las 7, de 7 a 7 y media, grupo 1, siempre hay 10 minutos entre grupo y grupo porque les doy un feedback, les doy la nota, comentamos un poco cómo ha estado, les menciono puntos fuertes y puntos débiles. Luego a las 7 y media y un poquito después viene el grupo 2 y luego a las 8 viene el grupo 3. Y el martes a las 7 viene el grupo 4 y a las 7 y media el grupo 5. ¿Qué voy a evaluar? 80% chicha, sustancia, where's the beef, que esté bien la presentación. Sugerencia, el PowerPoint no debería tener mucho texto. No se presenta con mucho, poco texto. Hombre, si ponen grafiquitos, dibujitos, en fin, si lo hacen a menos se agradece. Pueden usar PowerPoint, pueden usar Prezi, pueden usar algún otro sistema, Canvas. Ojo que no se arme lío porque el PowerPoint tiene la ventaja de que es más simple y si usan Prezi ya el tema de Internet es más complejo. Yo ya hablé con Ángela y les he puesto abierto el día 1 y el día 2 la moderación para que ustedes bajen los PowerPoints, pero por las dudas le he pedido a Ángela que entre en clase para ayudarme en el caso de que no esté habilitado el PowerPoint, ¿no? Pero en principio ella ya lo puso para el día 1 y 2, que son todos moderadores para que alguien del grupo pueda bajar la presentación. Yo les diría, casi obligatorio como consejo de amigo, que como es vuestra primera presentación y se están conociendo, ya luego a medida que avance el máster ya van a estar más expertos, sí o sí este fin de semana tienen que hacer una simulación. Entonces cuando puedan, o antes de que les toque, se juntan media hora y practican, ¿no? Porque claro, una cosa es que cada uno sepa más o menos qué parte da y otra cosa es que la orquesta practique. Entonces, claro, si cada uno practica en su casa y van a practicar el día lunes, no les va a salir bien. Entonces, ese 80% tiene que ver con chicha, sustancia, que contesten de manera interesante. Es importante que tengan alguna conclusión del grupo, del trabajo. Siempre se agradece al final, la última PowerPoint, 2 o 3 conclusiones. Siempre al principio, el primero que hable tiene que presentar al grupo, eso por supuesto. Básicamente los integrantes somos, etcétera. Y el timing es importante. Si les digo media hora, se admite 25 minutos o 35, pero está fuertemente penalizado
Y eso lo controlan ustedes. Yo no me meto, ni les voy a... El tema del tiempo lo tienen que controlar ustedes. Si un grupo expone 20 minutos o una hora, tiene penalización. Entonces, por eso digo que, como es extenso, tienen que practicar. Y luego hay un 10% de improvisation skills, aunque yo no voy a estar con ustedes físicamente, sí voy a mirar si más o menos veo que están improvisando. A los profesores no nos gusta que lean de las transparencias, eso es horrible, así como los profesores no quieren que lean de las transparencias, ustedes tampoco, ¿no? Es como si fuera una presentación frente al Consejo de Administración de vuestra empresa. Entonces, bueno, tratar de hacerlo ameno, con chicha, etcétera, etcétera. Para el trabajo Word, recuerden que tanto el PowerPoint como el Word se entrega como máximo el 4, o sea que aunque lo expongan el 1, el mismo 1 lo pueden subir, ya lo pueden subir hoy si quieren, pero hasta el día 4 tienen tiempo de subirlo. El Word exige un anexo más largo que el caso 1, que el caso 1 no lo penalicé demasiado, con más cuadros, tablas, análisis más extenso. Exige también que las referencias estén en metodología APA o Harvard, mejor APA, que es cómo se expresan las referencias, y sobre todo que tenga alguna conclusión personal, ¿no? Que va más allá de lo que describen. Don Mario, hemos aprendido estas 3, 4 ideas que son importantes. Eso es el día 1 y el día 2. Como les digo, no es obligatorio, sino opcional que ustedes estén presentes con los otros grupos, ¿no? Pueden estar, porque hay gente que dice, Mario, yo quiero escuchar los otros grupos. Por ejemplo, los que estén el martes, sería bueno que vayan a figonear o curiosear, porque yo también les voy a dar el feedback, ¿no? Entonces pueden aprender también del feedback del primero para no cometer errores. Entonces, bueno, pueden estar todos, pero no es obligatorio, tienen que estar en vuestro grupo. ¿Qué pasa si algún compañero o compañera no expone nada? No, puede perder alguna décima de participación, pero lo que es obligatorio es que participe en el trabajo. O sea, imagínense que en último momento se enferman, viajan y no pueden, no pasa nada, no es el fin del mundo. Es recomendable, pero no obligatorio. Pero sí es obligatorio que ustedes trabajen, ¿no?, dentro del grupo, tanto en el PowerPoint como en el Word, ¿no? Y muy importante, aunque sabemos que ustedes se dividen, ya sabemos, uno prepara una parte, otro, es importante que todo el mundo sepa muy bien todo. Bueno, yo por falta de tiempo no les voy a hacer preguntas, pero hay muchos profesores que van a hacer preguntas después de los casos. Entonces, pero de cara al examen, yo les puedo preguntar lo que han expuesto ustedes o otra pregunta. Por ejemplo, si Alfredo, por decir a alguien que estoy mirando que está en cámara, prepara la parte macroeconómica, en el examen puede aparecer el, digamos, el tema de aplicación de empresarial que hayan elegido, inteligencia artificial, etcétera. Siempre en el examen les voy a preguntar lo que ha hecho vuestro grupo, no otro grupo, pero es posible que Alfredo haya presentado una cosa y yo les pregunté una cosa que ha presentado otro compañero de grupo. Conclusión, aunque es obvio que cada uno va a exponer una parte, se tienen que saber absolutamente todo. Bueno, chicos, sobre este tema, les voy a dar 7 minutos de free time libre para que yo me voy a quedar aquí, se vayan un poquito al chat y revisen los ejercicios de ayer, porque no estoy seguro que estaban preparados para exponerlo, una cosa es escribirlo. Entonces les voy a dar 7 minutos y volvemos, porque los 5 grupos tienen que exponer creación de empresas y tecnología, que ya lo han enviado por escrito, pero sí me gustaría que lo expongan y luego yo les daré la solución o el feedback. Y luego seguiremos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para terminar con la metodología de riesgo país. Entonces, antes de darle los 7 minutos para que los grupos revisen un poquito lo de ayer, no sé si en el chat algún compañero me quiere preguntar algo respecto a las exposiciones del lunes y martes, porque aunque luego me pueden escribir, ya les he dicho, el fin de semana al chat, como este fin de semana se presenta complejo, con mucho lío, por ahí en vez de contestarles inmediatamente, como suelo hacer, les contesto 1 o 2 horas después, o 4 horas después, porque tengo lío este fin de semana. Entonces, si ahora tienen alguna duda, me la pueden preguntar, aunque siempre pueden preguntarme en los próximos días a través del grupo de WhatsApp. Bueno, estoy mirando el chat, pero no veo nada. No sé si me ponen un OK, como que más o menos han entendido el tema, porque ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Les voy a dar 7 minutos de free time, tiempo libre, para que se vayan a vuestro grupo. Vamos a dar 10 minutos, pues 7 es poco, yo sé. 10 minutos, se reúnen, revisan lo que han hecho ayer, porque inmediatamente van a tener que exponer, ¿no?
Recuerden que lo mejor sería que haya varios speakers, que no sea uno, pero bueno, se reúnen los grupos. Entonces, no, PowerPoint no, Franco, lo van a exponer así, bla, 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 sin PowerPoint, no. ¿Es buena la pregunta? No, no tienen que prepararlo en PowerPoint, simplemente lo van contando como yo cuento la clase, no es necesario. Venga, son las y 26, váyanse a los grupos y en 10 minutos volvemos para exponer lo de la clase pasada. Creación de empresas y tecnología. ¿Vale? Venga. Yo me quedo aquí por si tenés alguna duda. Son las y 26, o sea que a las y 36, yo se los recuerdo en el chat, vuelven a clase.
Chicos, en 4 minutos seguimos, ¿eh? En 4 minutos tenemos que empezar. En 3 minutos empezamos, chicos, ¿eh? 3 minutos. Dos minutos, ahora lo voy a decir. Bueno, vamos a volver, chicos. Bueno, vamos a darle algún minutito para que vuelva la gente, que veo que alguno no está. Y en 2 minutos empezamos las exposiciones. Quería comentaros que no se olviden también que en la plataforma, en las 6 unidades didácticas, tenéis muchas lecturas que son interesantes, ¿no? Ya saben que esas lecturas son opcionales, pero muchos de ustedes que no tienen formación económica, les viene bien, ¿eh? O sea que en el examen no vamos a preguntar las lecturas, son recomendadas, pero recuerden, ¿no? Que hemos puesto PowerPoint, lecturas y está bastante bien, cada tema tiene su lectura actualizada, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis, sobre todo los compañeros que no tengan base de economía, que son la mayoría, que ahí tenéis también un apoyo, ¿no? Para estudiar la materia. Bueno, yo creo que hemos vuelto casi todos, veo que somos 28. Entonces vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Vamos a empezar con creación de empresas, que había 3 preguntas: burocracia y papeleo, mentalidad y financiación. Y vamos a ir grupo a grupo, empezando por el grupo 1, 2, 3, 4, 5, y luego prestar atención que yo les voy a dar el feedback. Si aparece esta pregunta en el examen, siempre el feedback del profesor. Porque si ponen cualquier cosa que se les ocurra, no es que va a estar mal, pero es que no se han estudiado la opinión de los expertos. Entonces recuerden que si aparece algo en el examen no es la opinión vuestra, sino el feedback que les doy yo. Venga, voy a llamar al grupo 1. ¿Quién va a ser el speaker del grupo 1 en este tema? A ver, ¿Qué tal, sí sería profesor? bueno que
Mireya, no sé si podés, siempre mejor si se puede en pantalla y si no, bueno, no importa. No sé la parte técnica, no sé si tenés la pantalla abierta o no, porque te escucho pero no te veo. Entonces, en general es deseable, no obligatorio, es deseable, ¿no? Que con la pantalla encendida. A ver, déjenme. Entonces, vuelvo a Mireya. Sí, dime. Voy a intentar prender la cámara. Vale. Si podés mejor, siempre, sobre todo cuando uno está exponiendo, se agradece, no es obligatorio, pero es bastante mejor para todos verlo. No, no, no te veo, veo ahí una. Pero bueno, ahí Eh, tenemos dos opciones, o lo contás sin cámara, que también lo podés contar, o algún compañero que tenga cámara te auxilia. Pero bueno, ya que te han asignado a vos, casi mejor que lo expongas vos, aunque sea sí, sin porque cámara. estoy intentando dar el acceso, pero no me sale. Sí, hagamos una cosa, contalo sin cámara, porque si no, no vamos a perder mucho tiempo, entonces comentalo sin cámara, no importa. Adelante. Ya. Dentro de las dos ideas para intentar agilizar y hacer más rápido la creación de una empresa, bueno, es poder crear una ventanilla única digital. Sería un portal donde se pueda tramitar y reducir los pasos para crear una empresa, ¿no? Sobre todo en tiempo, ya que las entidades no comparten los datos en tiempo real y el emprendedor tiene que llevar todos los documentos de un lugar a otro, haciendo que, bueno, el proceso sea más tedioso, burocrático, ¿no? También otra idea es poder agilizar la tramitación de las licencias en municipios, ya que de manera que la apertura en el comercio sea inmediata, ¿no? En oficinas, tiendas, ¿no? Eso sería dentro de las dos ideas para agilizar la creación de la empresa. Y bueno, Perfecto. Sí, sigue adelante, sí, con la segunda, el tema de mentalidad en los colegios y en la universidad. sí, dentro del tema de la mentalidad en los colegios, podríamos llevar cursos de prácticas de emprendimiento, organizar ferias, talleres de educación financiera, donde los estudiantes puedan llevar ideas, proyectos para negocios pequeños y así puedan desarrollar sus habilidades, ¿no? Otra idea también podría ser invitar a emprendedores reales para que expliquen sus experiencias acerca de cómo ellos han comenzado y los logros que han tenido y poder de esa manera también motivarlos, ¿no? A los estudiantes. Y en el caso de las universidades, el alumno puede optar por lanzar un propio proyecto con una tutoría académica que lo acompañe y bueno, tener un acceso a un fondo pequeño en la universidad para que de esta manera pueda desarrollar el crédito de un startup o lanzar un producto, crear una aplicación, implementando proyectos con un impacto social, ¿no? Un impacto social. Muy Y bien. Y lo último, la financiación, ¿cuál de las tres? Recuerden que la pregunta no es cuál es la mejor, sino cuál es la más factible, la más fácil de ejecutar en España, ¿no? la más factible como equipo cogimos los avales públicos, ya que bueno, el Ujú. verdadero problema es la brecha de financiación, ¿no? En la etapa temprana del proyecto, que el banco otorgue el préstamo, bueno, lo ve riesgoso y con el aval público que el Estado pueda asumir el riesgo del préstamo, el banco de repente pueda flexibilizar los créditos y otorgar el préstamo y hacer que el proyecto sea viable, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mireya. Vamos a pasar al grupo 2. La misma pregunta, creación de empresas. ¿Quién va a ser el speaker del grupo 2? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escucha? María Alejandra, sí, y te vemos. Dale. Adelante, María Alejandra. Sí, bueno, vamos a hacer varios speakers en realidad para las respuestas, pero voy a empezar yo. Como contexto general, en realidad la creación de empresas en España es un proceso bastante burocrático que dificulta que la gente lo haga de manera sencilla y también hay un tema en la parte de financiamiento. ¿Ok? Nuestra primera idea para poder resolver ese tema es crear una ventana única digital que lo que haga es que centralice todos estos procesos que hoy día están diversificados en diferentes entidades del Estado para que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Y nosotros como caso de estudio tenemos el caso de Estonia, que ya cuenta con una ventana única digital y en realidad su proceso de creación de empresas es de 1 a 2 días máximo, versus el caso de España, que son entre 35 y 55 días porque tienen que ir a diversas entidades del Estado, como digo, ¿no?
Esa es la idea número uno y en realidad también es bastante apoyarnos en el tema de la innovación digital, el uso de la IA, específicamente en el uso de AI agents que se encargarían de autocompletar formatos que en realidad es un proceso bastante manual y bastante burocrático que toma tiempo y que podríamos destinárselo a la IA para que lo haga de manera mucho más ágil. Esa sería la primera Muy parte. bien. Vamos a la segunda, que es la mentalidad. No sé si la vas a explicar vos o un compañero. Para la mentalidad, profe, yo la voy a hacer en este caso. Lo Manuel, que adelante, nosotros sí. proponemos es que justo desde, o sea, since the beginning, haya ese inculcamiento por medio de clases. O sea, al final del día, pues las personas desde pequeños, si nosotros tomamos clases de finanzas, vamos a ser más conscientes financieramente. Y así sucesivamente. Obviamente, al dar ese tipo de clases, vamos a tener dinámicas en las cuales vayan empezando de poco en poco. Obviamente no vamos a meterles un emprendimiento cuando están en la secundaria. Y por otro lado, lo que nosotros vamos a querer, digamos que ir inculcando también es TED Talks o como decían nuestros compañeros anteriores, pláticas de empresarios, a lo mejor que salieron hasta de la misma universidad, de la misma preparatoria, y cuál ha sido su experiencia. Obviamente no todo es bueno, pero tampoco no todo es malo, ¿vale? Y como tercer punto, una incubadora de negocios. En España, hoy por hoy, de acuerdo a lo que se investigó de la Asociación Española de Startups, existen 215 incubadoras, pero solamente 23 son universidades. Entonces, si nosotros tenemos más incubadoras dentro de las universidades, donde pueden agarrar un proyecto desde early stages, pueden llevarlo más pues digamos que más a la parte activa, ¿no? Muy bien, Manuel. Me parece que tenés ganas que el máster sea en inglés. Veo que estás muy bien en el inglés, ¿no? Que hablas medio Spanglish, ¿no? Mitad inglés, mitad- Sí, Está pero muy bien. bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, y la parte 3 de financiación la vas a explicar vos o algún otro compañero. No, Justo ahorita, la- ándale. sí, la voy a explicar yo, profesor. Bueno, para la Rodrigo, implementación. adelante, Rodrigo. Sí. Muchas gracias, profesor. Para la implementación de financiamiento para startups en España, considerando lo que nos mencionó, ver cuál es la más sencilla, sino no cuál es la más conveniente. Elegimos el aval público, ya que consideramos que esto pues, facilita el acceso al financiamiento para los jóvenes emprendedores y las startups, reduce el riesgo percibido por los bancos, ¿no? Y no implica cambiar completamente el sistema financiero, ¿no? Además de que se puede ejecutar a través de programas gubernamentales, apoyos o garantías, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, profesor. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos al grupo 3. Grupo 3, la misma pregunta. ¿Quién va a empezar, grupo 3? ¿Qué tal, profesor? Cristina. Adelante, Cristina. En referente a lo que era creación de empresa, estábamos viendo por qué preferían más ser funcionarios que emprender. Analizando es que en España tienen un empleo seguro de por vida. Así nomás no te pueden despedir, salvo que sea pues por una falta muy grave. Tenían el sueldo garantizado, tenían una buena pensión. Ahora, el emprender implica a que ellos se enfrenten a una burocracia muy compleja. Entonces, para agilizar la creación de empresas, sugeríamos, uno, estandarizar los procesos administrativos. Estábamos viendo que por comunidades, crear una empresa como que tenía requisitos diferentes y procesos con plazos diferenciados a nivel, se podría decir, a nivel país. Y punto dos sería crear un portal único digital y que este esté dirigido por un solo organismo que se encargue de enlazar con todas las entidades que intervienen para la creación de una empresa, cosa que las empresas puedan quedar constituidas de forma casi automática, ¿no? Reducir el tema operativo. Doy paso a mi compañera que va a explicar el segundo punto. Muy bien, gracias, Cristina. Adelante. Hola, buenas, soy Jocelyn. Sí, Jocelyn, yo adelante. trato el punto de la mentalidad y es verdad que todo lo que han dicho mis compañeros son soluciones muy factibles, pero sí es cierto que hay que crear una cultura desde la primaria en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, en cuanto a impulsar esa creatividad que no existe actualmente, no existe una asignatura, no existen talleres en primaria ni en secundaria que, que faciliten esa visión. Y en cuanto a universidades, también son muy escasas. Únicamente, por ejemplo, yo he encontrado dos casos, que es la Universidad Complutense de Madrid y la Politécnica de Valencia, que tienen, lo que ha mencionado mi compañero, esas iniciativas de emprendimiento, pero no es algo que sea cultural.
no es algo que esté estandarizado y tiene que estar estandarizado. Además, también en cuanto a mentalidad, es quitar ese miedo al fracaso, que existe mucho, y yo creo que también es en base a esa burocracia, que es lo que ha mencionado mi compañera anteriormente, tanta burocracia, tantos costes eh, que se, que se dicen, que se mencionan y que existen, da miedo a los jóvenes precisamente a impulsarse. Entonces, ese es el cambio que se necesita actualmente en España. Empezar desde una primaria a incentivar y después potenciar y posteriormente colaborar. Muy bien, vamos a la última, ¿no? Que es la financiación. Sí, así es. Un saludo a todos, Jimena Rodríguez. En cuanto a temas de las estrategias planteadas para fomentar el tema de investigación y pues todo lo relacionado con tecnología, tenemos entonces como opción uno la investigación privada, que reduce los 8 años de impuesto a sociedades. Lo tenemos como primera opción porque realmente consideramos que es algo que podría impactar directamente en la decisión que tomen las personas de incentivarse a participar de este tipo de iniciativas tecnológicas. Normalmente cuando hay disminuciones en costes, pues la gente se motiva más fácil a actuar. De número dos tenemos el Silicon Valley europeo. Lo vemos como ventaja por temas de unificación de fuerzas y recursos. Y como desventaja sería pues un menor impacto si el hub no queda ubicado directamente en España. De número tres pusimos el joint venture. Vemos que es algo muy potente para unir pues fuerzas, pero podría complicarse en temas burocráticos. Y de opción cuatro dejamos la investigación pública. España necesita realmente potenciar los niveles empresariales y no a nivel público porque habitualmente los presupuestos asignados desde lo público son más limitados. A ver, Jimena, no te interrumpí porque hiciste lío, contestaste la 2 de tecnología que todavía Ay, no tocaba, pero perdón, bueno, no importa, como ya te vi. ¿Tú de qué grupo eres, Jimena? ¿De grupo 3 o 4? del 3 también, Del test. Entonces sí, no te quise interrumpir, pero estamos todavía perdón, en el primero, ¿no? De creación de empresas. lo Pero siento. bueno, como te vi entusiasmada, entonces el grupo 3 ya luego te comento el de tecnología y ya lo Ok, damos por dado. Bueno, gracias. volvemos a creación de empresas al grupo 4. ¿Quién va a ser el speaker del grupo 4 en la primera pregunta de creación de Bueno, empresas? Grupo 4. somos varios también. Vamos a Adelante, hablar Ana, hoy sí. de un fast track para la creación de empresa en España. Vemos que es relevante porque históricamente España ha sido percibida como un país con muchos trámites administrativos, tiempos largos de constitución y alta fragmentación burocrática. Y sabemos por lo que hemos estado conversando que eso afecta directamente a la inversión, el emprendimiento y la velocidad con la que la economía puede generar empleo y crecimiento. Entonces, nuestra idea uno es este fast track empresarial, que es una ventanilla única, real, de 24 a 48 horas, que busca integrar el registro mercantil, la hacienda y seguridad social. Si bien, aunque hoy existen algunos procesos digitales, todavía muchos emprendedores perciben de que hay tiempos largos, de que hay duplicidad de documentación, validaciones manuales, esperas notariales o registrales. Entonces buscamos un proceso totalmente digital y automático, un modelo tipo como Estonia, donde se puede abrir una empresa en horas. Y pues por eso es este concepto de empresa 24, 48, 72 horas. Creemos que es atractivo política y económicamente y buscamos un impacto de reducir esta fricción inicial, aumentar la tasa de creación de startups. Adicionalmente, vendría acompañado con una reducción de costes fijos iniciales que va a continuar ahí Javier explicando. Muy bien, gracias, Ana. Pasamos a Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, en cuanto a la reducción de costes fijos, bueno, pues nosotros hemos establecido, o creemos que se debe establecer más bien, un sistema, digamos, que apoye a las empresas en fase de early stage, ¿vale? ¿Cómo funcionaría? Pues mantener una cuota, por ejemplo, de autónomos mínima, a lo mejor el primer año, y que vaya subiendo progresivamente, pero siempre y cuando esté acompañada de una facturación, ¿vale? De un beneficio. Obviamente, si esa empresa queda estancada y no evoluciona, mantener esta cuota mínima simbólica para poder apoyar y disminuir el riesgo que esta tiene, ¿vale? También hemos propuesto la eliminación del impuesto de sociedades inicial, por ejemplo, durante 3 años,
siempre y cuando esté condicionado a que la empresa utilice esos beneficios como reinversión, es decir, para que pueda crecer y que esos beneficios, pues bueno, sean sostenibles y crecientes en el tiempo. Y también, bueno, pues en esa eliminación temporal, también eliminar tasas administrativas, ¿vale? Estamos hablando de un plazo de eso, pues de unos 3 años, ¿vale? Que creemos que es tiempo suficiente para que una empresa pueda evaluar si el producto funciona o no. En cuanto, voy a pasar también, voy a continuar con el cambio de mentalidad, ¿vale? Con las propuestas de educación, Sí, no sé si os parece bien. En cuanto a las propuestas de educación, bueno, pues por un lado está el colegio y por otro lado está la universidad. En cuanto al colegio, bueno, pues nosotros creemos que se debería implementar en etapas tempranas, pues a lo mejor mediante asignaturas extraescolares, puede ser una muy buena opción, ¿vale? Igual que ahora están saliendo asignaturas extraescolares pues como robótica, tecnología, etcétera, pues que sea una más para niños que, oye, que tienen cierta curiosidad desde pequeños. Y en fases más terminales de la educación en lo que es el colegio, igual que hay ramas, ¿vale? En España pues, vas cogiendo optativas y tienes pues humanidades, ciencias sociales, tienes ciencias y tecnología, tienes arte. Bueno, pues que haya otra rama de optativas que esté más enfocada en el emprendimiento. Creemos que sería una solución bastante eficiente, ¿vale? Y que, bueno, pues que se hiciesen casos prácticos, creación de mini empresas, valoraciones, etcétera, ¿no? Para entender un poco el mundo empresarial. En cuanto a las universidades, pues se enfocaría más, como han comentado anteriormente compañeros, en creación de incubadoras, digamos, asignaturas también obligatorias de creación de proyectos reales. Y luego sería importante en esas incubadoras que se respalden, digamos, de fondos, ¿vale? O business angels, que aquellos proyectos que sean bueno, que despunten, que puedan llegar a algo, pues consigan financiación o se les facilite financiación para poderlo llevar a cabo, ¿vale? Proyectos que sean obviamente ejecutables, que haya mentores, venture capitals, etcétera. Voy a continuar también con el tema de los avales. ¿Vale? Adelante. En España nosotros creemos que, bueno, pues el tema del aval privado, eliminar el aval privado, es algo no factible directamente. El motivo es que, bueno, pues los bancos, la banca europea es muy tradicional, bueno, sobre todo la española, desde nuestro punto de vista, y no van a asumir ese riesgo. Aparte de que no estén dispuestos a asumir ese riesgo, lo que haría sería subir los costes de financiación, porque ese riesgo se sustentaría con una subida de tipos de interés. La subida de tipos de interés sería también, yo creo que para casi todo el mercado, no solo para gente que busque empresas, porque al final es como funcionan los bancos. Y no sería interesante, no es algo que creamos factible. En cuanto al capital riesgo, pues bueno, el tema del capital riesgo lo que pasa es que, bueno, generalmente estos fondos entran cuando el proyecto ya tiene cierto recorrido, es decir, cuando ese recorrido, digamos que ya se ve cierto potencial, con lo cual también descartamos esa opción porque sería para algo ya más a medio plazo, ¿vale? Con que puedas respaldarse con datos reales, no proyecciones. Y entonces, bueno, pues la opción que nos hemos decidido quedar son los avales públicos. Los avales públicos, al final, pues bueno, digamos que disminuye digamos, la dificultad de entrada para aquellos emprendedores y pequeñas empresas que quieran iniciarse, ya que una parte pues va avalada por el Estado, obviamente a cambio de unas condiciones, pero bueno, pues por eso pensamos que sería quizá la opción más viable, porque al final, pues oye, los bancos no asumen tanto riesgo y las personas, pues más de lo mismo. Y se potencia un poco eso, que se pueda acceder a préstamos. Voy a dejar al compañero Hermes, que va a hablar del siguiente. Listo, continuamos entonces con la parte de tecnología, que es... espera. No, Ernest, espera. Otra ronda. No, estamos todavía en creación de empresas. Tecnología viene... Lo que pasa es que Jimena se adelantó, pero espera, ahora te voy a dar paso enseguida. Vamos a terminar con el grupo 5. Estamos en creación de empresas simplemente para hacerlo un poco más ordenado y ahora vamos a tecnología. Entonces, el grupo 5 es el último grupo que tiene que exponer creación de empresa. Doy el feedback y luego ahí sí, exponen tecnología y doy el feedback. Lo hacemos así. Entonces, speaker del grupo 5 para la primera pregunta, creación de empresa.
Hola a todos, hola compañeros, hola profesor. Bueno, Hola. vamos a responder la primera pregunta, ¿por qué el español no suele crear empresa? ¿Por qué no existe esta cultura? Entonces, primero vemos una versión y una cultura asociada a que crear empresa está basada en el riesgo. A esto se suma que, digamos que por algunas décadas se han evidenciado algunas crisis, como las crisis inmobiliarias, desempleo juvenil muy alto, población envejecida, y realmente las poblaciones envejecidas buscan una estabilidad. Además, que lo vimos en alguna clase también, que el hecho de ser un cargo público, un funcionario público, se ve premiado o se ve privilegiado en un nivel social y educativo. También, como se ha expuesto, parte de la creación de empresas significa para pequeños emprendedores barreras burocráticas y de trámites para la creación de empresa. Entonces, al combinarse esta población envejecida, esta cultura social que se ve de mitigar el riesgo, porque es que se ve que para los contratos con empresas es difícil escalar, los salarios son bajos versus el costo de vida alto y adicionalmente que pueden ser roles temporales, difícil crecimiento y difícil acceso. Eso implica que como se tiene la cultura de mitigar el riesgo, pues no creo empresa, sino que busco ser un funcionario público. Entonces, también lo que busca la población española es tener unos ingresos previsibles, mejores conciliaciones pues a la hora de estos roles públicos, tener una pensión relativamente pública, perdón, una pensión a largo plazo, algo más estable, y eso no quiere decir que España no quiere innovar. O sea, España tiene unos hubs tecnológicos en energías renovables, hay grandes modelos de empresas de ejemplos que se tienen allá como Cabify y otras startups. Sin embargo, la combinación y el contraste que hay de innovar, de entrar en ese ambiente de incertidumbre, de riesgo, el envejecimiento poblacional, el costo de vida, hace que, y históricamente las crisis que se han tenido, hace que el español pues realmente no tenga ¿cómo le digo? Ese desafío de crear ingresos a escala, sino tener ingresos estables. Eso es lo que nosotros identificamos como equipo. Le doy la palabra a mis compañeros para la segunda o la indicación que nos dé el profe Mario. Sí, alguien más quiere del grupo 5. Ya el tema de creación de empresa, voy a dar el feedback, ¿no? Entonces va a quedar tecnología, que es la segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, Espérate, no se estoy puede. yo aquí. Sí, Oscar, lo que pasa es que me faltaba alguna cosa, ¿no? De creación de empresas. Sí, de creación de empresa, la parte 2. El tema de agilizar la creación Por de eso, por empresas. eso. Por eso te digo que no habían terminado esa parte antes de dar el feedback. Entonces, adelante, tú, Oscar. Sí. Con el tema de Oscar, no te agilización, escucho. que planteamos. Se te escucha. Espera, se te escucha, se corta. A ver, hablarlo de nuevo ¿Me porque. escuchas? Sí, se te había cortado. A ver, de nuevo, sí, empieza. Hola. Ahora más o menos, ¿no? Sí, sí. Se me escucha, vale. Pues la primera idea que comentamos es la digitalización y simplificación de los trámites de constitución. España es un país que a nivel de creación de empresas va todo muy lento. O sea, tanto los trámites notariales como los registrales. El proceso de escritura, la firma ante notario, la inscripción ante el registro mercantil se suele demorar demasiado. Entonces, la solución que queremos plantear es un sistema totalmente digitalizado y validado tanto por notarías como registros públicos. Esto nos inspiramos en Chile, que tiene un modelo que se llama Empresa en un día, y este mecanismo permitiría crear sociedades estándar de forma rápida mediante formularios automatizados y plantillas previamente aprobadas. Además, juega un papel muy importante, aquí jugaría un papel muy importante la inteligencia artificial, porque podría revisar podríamos subir a una página toda la documentación, que tiene errores y así agilizar las validaciones legales básicas. Y de esta forma los casos serían más sencillos, podrían resolverse en bastante poco tiempo, mientras que las empresas que requiriese más documentación que aportar o que tuviese más volumen, sería más compleja, seguirían utilizando el proceso
tradicional que se lleva hoy en día en España. Y la idea 2 que planteamos es una reducción de impuestos y cuotas para cuotas autónomas en los primeros años. O sea, o reducción o que en los primeros años, el primer año o segundo año, no se pague nada de cuota para autónomos. Porque muchas personas no emprenden tanto por el elevado coste económico inicial y porque al final, o sea, aparte de poner un monto económico, también tienes que asumir ese riesgo de que al final implementas una idea y no sabes si va a funcionar o no. Entonces, las cuotas de autónomos que se pagan en España y la carga fiscal es muy alta. Entonces, produce que sea muy difícil que las empresas arranquen con nuevos proyectos cuando todavía no hay ningún tipo de ingreso al principio. Entonces, por ello Bueno, sería positivo así una reducción de impuestos y que eso, que al final es eso. O sea, la idea es la reducción de impuestos para que haya más creación de empresas, sobre todo al principio, que le cuesta al español el arranque para empezar una empresa. Esas serían las bueno, dos yo no ideas. sé si el grupo 5 ha terminado el tema de creación de empresas. Falta, Faltaban las ideas de colegio y universidad y la elección. Yo voy a hablar ahora de la idea de los colegios, que es, bueno, prácticamente son 3 ideas cortas, que es brindar becas universitarias a los jóvenes. Si hay una idea buena de negocio que planteen a un comité, el estudiante podría conseguir pagar parte de sus estudios superiores como financiación. Que haya también quizás un capital semilla en los colegios que ayude a llevar a las ideas de estos negocios a realidad y así poder concretar esa idea. Y también, como comentó el grupo anterior, es llevar asignaturas de emprendimiento a los colegios para que se cree ese bichito y esas ganas de emprender desde que son más pequeños. Ahora Guillermo va a hablar de la parte universitaria. Sí, bueno, continúo con la idea de la parte de la universidad. Básicamente queremos plantear un incentivo para jóvenes que se encuentran en la parte final de la universidad, digamos, entre 20 y 25 años, en los cuales el incentivo tal vez con una parte económica en la cual puedan tener un proyecto, ¿no? Y de esta forma se pueda generar una productividad, un retorno de la inversión y esta a su vez pueda también tener como que un pago de este préstamo que se tuvo inicialmente, ¿no? Eso de forma breve, digamos, con la idea de universidad. Y con el tema de la elección, la parte de financiación, hemos elegido lo que es el inversor ángel. Básicamente es la forma más idónea en la cual se puede reducir riesgos. Digamos que la opción de quitar la necesidad de un aval aumentaría el riesgo, ¿no? De todas maneras, tener un plan financiero, tener una idea, genial, pero si se tiene un aval sería muy bueno. En la B, digamos, que la agencia del gobierno te dé el aval. Si tal vez queremos alejarnos un poquito y tener más inversión privada, tal vez no es la opción que elegiríamos. Entonces, como va en contra de la opción C, es con la que nos quedamos, ¿no? El inversor ángel. Y eso Muy bien, sería... chicos, veo que lo han hecho muy amplio. Han visto, no se pueden quejar que no les he interrumpido, porque tenía muchas ganas de escucharlo, porque en realidad el curso he hablado mucho yo y pocos ustedes, bueno, porque había que dar un contenido, y hoy era una oportunidad de conocerlos un poco más. Ha estado muy bien. Habrán notado por la intervención de Oscar, que está en España, me parece, Oscar, habrán notado la crisis económica, ¿no? Vieron que hace calor y está con el ventilador y está con el aire acondicionado, creo, apagado. Entonces eso sí es un chiste que te he visto ahí con ese ventilador que da No, es vuelta. que Pero el aire bueno, acondicionado no me funciona. No- bueno, pero todavía le han cortado la luz ya por falta de pago. Entonces nada, prepárense para la crisis en Ya, ya, España, las ya compañías. está, ya está. Bueno, ha estado muy bien, tan bien que en realidad cuando les dé el feedback van a decir, don Mario, nosotros hemos profundizado más que usted. El feedback es corto, pero va muy en línea con lo que habéis dicho. Y si esta pregunta saliera en el examen, fuera una de las 4 preguntas, además del feedback, que va a ser corto, ya que lo han investigado, sí pueden ampliarlo un poquito, ¿no? Con ideas propias. ¿Qué dicen los consultores del Banco Mundial? Muy en línea con ustedes. Sobre la primera pregunta, básicamente de papeleo y burocracia, bueno, se ha hablado del caso de Estonia, que es un caso muy conocido, muy bueno, caso de Chile, que también, y básicamente habría 2 ideas, ¿no? Que todos los grupos la han mencionado, ¿no? Entonces, la primera sería, en España,
crear una empresa, aunque ya hay procedimientos digitales, es básicamente presencial y se tarda bastante, 40 días, ¿no? Que ayuntamiento, que notario, que registro. Entonces, una primera idea, que lo han dicho varios grupos, sería profundizar el tema de la ventanilla única. Lo que pasa es que ventanilla única no digital, como han dicho ustedes, que también ahora la segunda parte va a ser la digitalización, pero en España, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades, no en todas, la ventanilla única es en un edificio de la Cámara de Comercio, en muchas ciudades hay varios escritorios. Entonces el emprendedor, en vez de tener que ir a 7 lugares distintos que tarda 40 días, en el mismo día, cuando te dan un turno, haces todo al mismo tiempo, ¿no? Eso es una ventanilla única presencial que ya funciona en muchas ciudades españolas, pero no en todas y no es muy conocido. Entonces, a corto plazo, fomentar, difundir y promover la ventanilla única presencial, ¿eh? Porque te ahorraría bastante tiempo. A largo plazo, por supuesto, copiar el modelo de Estonia o de otros países que vos digitalmente montás una empresa en un día. ¿Cómo funciona? Normalmente con coste cero, escaneás la documentación y ya tenés desde el día uno la autorización del gobierno de trabajar. Imagínate que faltara algún papel, te dan un waiver, un perdón, y te dicen, mire, tiene que escanear este papel y cuando lo envíe le restablecemos la autorización, pero normalmente son horas o días, ¿no? Entonces algo que automáticamente el día uno con coste cero, de manera digital, podés emprender, ¿no? Y no como en España, que es burocrático y caro. Entonces sería a corto plazo ventanilla única y a largo plazo todo online, digitalizado, al estilo Estonia. Que es un poco lo que han dicho ustedes, ¿no? Por ahí lo han mezclado un poco, pero es básicamente lo mismo. Respecto a la segunda pregunta de mentalidad, también ha ido en línea con lo que han dicho los grupos. En los colegios, la idea principal que tiene el Banco Mundial es promover, y esto se hace mucho en Estados Unidos y en Reino Unido, que empresarios que los chicos valoren den una charla sobre lo que es una empresa. Por ejemplo, imagínense que en España el presidente del Real Madrid, que ahora hay elecciones, como saben, pero va a ganar Florentino, obviamente, o McDonald's, empresas que a los chicos les guste, que venga el presidente y les cuente lo que es una empresa, ¿no? Eso sería bueno, se hace mucho en Estados Unidos e Inglaterra, y da que los chavales ya quieran ser empresarios y no funcionarios, ¿no? Da una mejor imagen a los empresarios. Ahora, Javier, ahora enseguida te doy la palabra, Javier, que creo que estás dando la mano. Y en la universidad, ahí hay un tema muy interesante. Ustedes saben que en España, cuando uno va a la universidad, la materia economía de la empresa es teoría, teoría, teoría. Vos salís de la universidad sin tener la más mínima idea de lo que es un plan de negocios, el famoso TFM que van a hacer ustedes. Es cierto que en las privadas, que es más práctico, sí se hace algo, pero en las públicas, por ejemplo, yo he sido profesor de la pública 10 años, en una universidad muy buena como es la Carlos III, es todo teoría, ¿no? Entonces, en América Latina, en cambio, me dicen los compañeros, que la mayoría de ustedes son de allí, que cuando uno va a la universidad, la materia de economía de la empresa es algo práctico de un business plan donde tenés que hacer una simulación de una empresa. Entonces, quizá es copiar ese modelo, ¿no? Que se hace en Perú, en México, en Colombia, en muchas universidades, según me cuentan, que aquí no se hace. Entonces, el universitario sale sin la más mínima idea de lo que es una empresa y todo lo que es desconocido, pues no lo hace. Entonces, para que te pique el bichito de curiosidad, sería bueno ya que en la universidad hagas un business plan para que luego, aunque no hagas un máster, ya quieras emprender. Sí, no sé, Javier, te doy la palabra si habías pedido la palabra. Sí, en cuanto a la primera pregunta de las ideas de creación de empresa, ¿no hay ninguna en tema económico? Es decir, no hay ninguna solución propuesta en tema económico, porque he visto que se ha comentado de fomentar la ventanilla única y digitalizarlo más a largo plazo. No, el tema económico viene ahora, ¿no? La tercera, que es cómo financiarlo, ahí viene la parte económica. Hombre, evidentemente estamos haciendo un resumen, ¿no? Todo lo que han dicho ustedes no es que esté mal. También es como decir, bueno, punto uno, punto dos, y luego podríamos agregar tres, cuatro y cinco. Yo digo, los dos que los expertos creen que son más importantes, ¿no? Si vamos a la parte económica, Javier, que es la pregunta tres, que es lo que me falta, yo le había dado tres opciones, y curiosamente los grupos han acertado con que la más fácil, la más factible es la dos, que son los avales públicos, y lo explico, no la mejor, pero sí la más factible. La primera, como han dicho muchos grupos, no, porque evidentemente los bancos, que ahora tienen unos criterios de riesgo muy restrictivos y muy difíciles, no te van a dar un préstamo solamente por un papelito, por un business plan.
tienen que tener una garantía, un aval de la familia, cosa que si fracasa se cubren, ¿no? Entonces, imposible con la normativa de riesgo eso. La tercera, Business Angel, que sería muy buena, dentro de la cultura española no encaja, ¿no? La mayoría de las empresas de Business Angels son americanas, inglesas, está empezando a entrar, pero cuesta por el tema cultural. Con lo cual, la más factible sería correctamente la segunda. Sin embargo, la segunda tiene un problema. Las agencias de avales públicos están todos en quiebra porque los criterios son enchufe y amiguismo. Ya saben que los latinos, yo siempre digo que España, una cultura latina, vale más un contacto, un enchufe, un padrinazgo, un familiar, que los méritos, ¿no? Y eso es algo malo. Por ejemplo, la cultura anglosajona, sobre todo Estados Unidos, rige la meritocracia. En España no, en España, igual que en América Latina, si tienes un amigo, un contacto, etcétera, o eres del partido político, vas a ser ministro aunque no hayas terminado el secundario, y eso se ve claramente. Bueno, entonces desde ese punto de vista, el problema es que todas las agencias de avales públicos están en quiebra. ¿Por qué? Porque si vos presentás un proyecto y es muy malo, si tenés un amigo que esté en el Consejo de Administración de Aval Madrid o de la agencia de la comunidad, te lo avalan y luego resulta que es un desastre, ¿no? Entonces no se hace por mérito, sino por enchufe. Eso por poner o por contacto, eso por poner una crítica. Bueno, chicos, nos estamos yendo de tiempo, con lo cual no voy a poder seguir con el fondo, pero sí tenemos que sí o sí terminar la de tecnología. Entonces, como el grupo 3 ya se ha adelantado y lo ha expuesto, vamos a cambiar el orden. Vamos a empezar por el grupo 5. Voy a hacer el grupo 5, grupo 4, grupo 2, grupo 1. Que me digan el ranking de tecnología, me digan brevemente por qué, y ya les doy el feedback y ya nos vamos, porque ya quedan 14 minutos y no tenemos tiempo. A ver, speaker del grupo 5 en el tema de tecnología. Les voy a pedir un poco de brevedad, porque si no nos vamos de hora y no podemos irnos de hora. Entonces, sí que ser un poco breves. A ver, grupo 5. ¿Me escuchan, profe? Franco, adelante. Sí, perfecto. Bueno, de las 4 opciones, nosotros arrancamos por la investigación privada. Creemos que la ponemos como la mejor opción de dar reducción de impuestos los primeros 8 años, creo que era, para que el emprendedor pueda arrancar su negocio, básicamente. Así que esa es como nuestra mejor opción. Después sigue lo que es el joint venture, que en ventaja tenemos que se juntan varios países y se distribuye el riesgo, por así decirlo, financiero. La desventaja es que tal vez tiene temas burocráticos que van a hacer lenta la adopción de esa tecnología o el avance. En tercera opción pusimos lo de Silicon Valley europeo, que lo vemos muy bueno porque el Silicon Valley en Estados Unidos funciona muy bien, pero creemos que hay una diferencia cultural en cuanto a lo que es Europa y los países de Europa y lo que es Estados Unidos, como que en Estados Unidos tienen una tolerancia al fracaso mucho más marcada, que ellos fracasan y vuelven a intentar incansables veces, en cambio creo que Europa no. Y la última opción que pusimos es la de la investigación pública, que es buena opción, pero puede ser la más lenta. Muy bien, gracias Franco. Vamos al grupo 4, tecnología, speaker del grupo 4. A ver, grupo 4. Listo, soy yo, qué pena. Hermes, adelante. Listo, bueno, nosotros lo organizamos un poco distinto, si bien empezamos también considerando que apostar por la investigación privada trae unas ventajas muy grandes, sobre todo poder captar personal que ya tenga algún tipo de entrenamiento que le lleva a los países mucho tiempo poder educar a su población. Igualmente consideramos que esto es muy fácil hacerlo con los incentivos tributarios. Se pueden hacer digamos, los primeros años un incentivo menor y ya de acuerdo a cómo vaya creciendo el negocio, pues va a ir mejorando ese tema. Eso al mismo tiempo, pues haría que se crean más emprendedores y que llegue la inversión extranjera directamente. Como segundo punto, consideramos el desarrollo conjunto con otros países. Principalmente, eso atraería que haya una mayor financiación de todos los grupos que se quieran adherir y la búsqueda principalmente estaría hacia la soberanía tecnológica tanto de la IA como los chips para tratar de disminuir la dependencia que se tiene de Estados Unidos y de China al respecto. Como tercer punto,
tenemos la apuesta por por la investigación pública. Creo que este es uno de los puntos que más puede demorar, pero que tiene un impacto más significativo. ¿Por qué? Porque consolida una base científica sólida a largo plazo en el país. Segundo, hace que obviamente las universidades tengan un mayor papel protagónico y pues va a dejar como consecuencia en la población un talento altamente cualificado. Por último, escogimos el Silicon Valley europeo. Eh, si bien esto traería mucha concentración tanto de startups como inversión y de universidades, nosotros lo que realmente necesitamos, creemos que Europa no necesita copiar un Silicon Valley porque Silicon Valley pues obviamente es el resultado de décadas de emprendimiento, capital de riesgo y universidad con un muy alto rango de desarrollo. Entonces lo que necesita realmente Europa es mejorar los incentivos fiscales y regulatorios, hacer que exista una mejor integración de mercado y pues que realmente haya una conexión entre la investigación y la empresa. Muy bien, muchas gracias, Hermes. Nos quedan dos grupos, el grupo 2 y el grupo 1, tecnología. Doy la palabra al speaker del grupo 2. Gracias. Sí, bueno, nosotros sí lo pusimos bastante diferente bueno, un poco diferente a lo que ya se ha mencionado. Nosotros presentamos como la mejor propuesta un joint venture europeo, retomando la clase, uno de los comentarios de la clase que era Estados Unidos crea, Europa regula y China copia. Entonces, si nosotros tenemos el joint venture europeo, en donde ahorita tenemos el tercer boom, que en este caso es la parte de la IA, se puede regular entre todos los países y generar mucha, pues mucha chicha, muchos nuevos negocios, muchas nuevas tecnologías basándote en eso. Por ejemplo, la ventana europea, ¿no? la ventana única. Obviamente, siempre y cuando pues, la desventaja que podría generar es una burocracia y conflictos sobre la propiedad intelectual, pero bueno, como mencionamos, si se unen los países y un 60% lo tiene España, pues así mismo se redistribuiría el dinerillo. Después tenemos el Silicon Valley europeo, ya se había intentado anteriormente, sin embargo no logró lo que se esperaba porque era un escenario bastante artificial, no era algo tan natural como fue en Silicon Valley en su momento. Sin embargo, nosotros tenemos la visión de traer talento e inversión que va a fomentar la economía de innovación dentro del Silicon Valley europeo, que obviamente va a ser un fondo donde va a haber riesgo. ¿Por qué? Porque así es en Silicon Valley, a lo mejor pegan 2, 3 empresas de las 100, pero esas 2, 3 empresas generan millones de ganancia. Entonces, creo que ese es el punto, no solamente enfocarse en una o dos empresas, sino diversificar en el volumen para que cuando 2, 3 empresas peguen el home run, pues ya tenés el dinero, ya lo tienes, pues digamos que hasta cierto punto asegurado. Sin embargo, la parte de desventaja es que tienes la poco tolerancia al riesgo, como lo mencionaba, creo que fue alguien del equipo 5. En tercero fue la investigación privada con incentivos fiscales, porque retomando la parte eran empresas pequeñas, entonces siempre vamos al mismo origen, no tienes una empresa grande que te vaya a dar, que vaya a generar muchísimos empleos, al contrario, tienes empresas pequeñas que no van a generar mucho al final del día y ese tipo de incentivos pues está bien, pero pues mejor hay que dárselos a empresas grandes, ¿no? Y pues bueno, la parte de desventajas pues es la dependencia de subsidios públicos. Si de repente la empresa no tiene dinero que le subsidien, va a quebrar. Y por último, la inversión pública directa en tecnología. Lo que contamos era que no habíamos visto en ninguna parte del mundo casi una empresa pública que haya generado una tecnología que después hayan adoptado empresas privadas. Siempre ha sido al revés. Una empresa privada genera su tecnología y la adoptan empresas públicas. Entonces, por eso lo dejamos como la menos atractiva. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Y por terminar, grupo 1, speaker del grupo 1. Grupo 1, me parece que faltaba, ¿no? Tecnología. Hola. No sé si Mario Carlos, me va a... Mario me va a apoyar, sí. Sí. El otro Empieza Mario, Juan. ¿no? Sí. Ahí lo veo a Mario, sí. Pensé que era yo, don Mario, digo, y no. Mario, te estamos viendo, sí, adelante. Vale, nosotros hemos rankeado incentivos fiscales e inversión privada primero, incentivos públicos segundo, joint ventures tercero y Silicon Valley cuarto. Yo voy a hablar del segundo y tercero y le paso la voz a Juan para el primero y el cuarto. Entonces, con la parte de incentivos públicos, lo bueno, las ventajas es que genera propiedad intelectual propia, no depende de terceros, va a crear estructura tecnológica
que a largo plazo también va a crear una dependencia propia y no va a requerir de otros países. Y capital humano, retiene y especializa talento local. Las desventajas es que es un retorno muy a largo plazo, entre 10 y 20 años, y crea también una alta vulnerabilidad con los cambios del gobierno, ¿no? Las propuestas anuales que van variando y crean riesgo. Y sobre los joint ventures tenemos la ventaja que tienes soberanía tecnológica que permite fusionar recursos de varios países financieros, de investigación, y que posiciona a Europa en un frente más competitivo frente a Estados Unidos y a China. También mitiga el riesgo al distribuir las inversiones de capital entre múltiples gobiernos y socios privados. Y la sinergia de conocimiento acelera el tiempo de desarrollo, tecnologías complejas y mediante la transferencia directa de talento. Y las desventajas es que también la gobernanza, la alineación estratégica puede tomar decisiones entre 27 países y es extremadamente lenta, y conflictos de interés nacional, discrepancias que puedan tener las economías y las regulaciones de distintos países. Ahora les paso con Juan. Sí, Muy bien, como ya Juan, se, para terminar vos. sí, como se Sí. está acabando el tiempo, en el caso de multiplicar presupuesto de inversión pública, investigación pública, en esta parte fortalece universidades, centros de investigación y desarrollo científico a largo plazo, y en el caso del Silicon Valley europeo puede atraer talento e inversión, pero también requiere muchos años y una fuerte coordinación política y económica. Ahí Muy concluimos. bien, chicos, les doy el feedback y ya cortamos por hoy. Bueno, en general ha estado muy bien, tanto la primera como la segunda, me ha gustado bastante. Le voy a dar primero el ranking de los expertos en tecnología del Banco Mundial sobre básicamente cuáles son las prioridades y luego brevemente por qué. De todas maneras, no se preocupen si el ranking no coincide, porque diferenciar lo excelente de lo muy bueno y bueno es muy pequeño. Entonces, más que el ranking en sí, lo importante es el por qué. Los expertos del Banco Mundial ponen primero inversión privada, número uno; número dos, joint venture; número tres, Silicon Valley; y número cuatro, inversión pública. Cuidado, no quiere decir que la inversión pública sea mala. Quiere decir que hay una que es excelente, otra muy buena, otra buena y otro yes bad, bueno pero. ¿Eh? Entonces empiezo con la inversión privada. Bueno, está claro, queremos que haya más investigación en tema tecnológico. Es un incentivo para que nuevas empresas, no viejas, nuevas empresas investiguen y tengan evidentemente 8 años de exención fiscal. Tendría un impacto muy importante en la investigación europea. Tiene problemas. Primero, tiene un coste fiscal. Si durante 8 años no cobras dinerillo impuesto a las sociedades, es menos dinero que entra. Y segundo, puede haber mucha picaresca. Cuidado, somos latinos. Si fuera Suecia, no, pero en España, pues la gente, toda empresa nueva la vestiría de tecnológica para recibir el subsidio. Entonces habría que controlar que no haya fraude o picaresca. Aún con esas dos críticas, se considera el número uno. Número dos, joint venture. Yo tengo muchos alumnos en los másteres que son ingenieros aeronáuticos que trabajan en este joint venture de empresas europeas, dice que funciona bien. ¿De qué nos beneficiamos? De economías de escala. Por ejemplo, para construir un avión no es una fábrica de churros, hace falta mucho dinerillo. Si cada país hace su avión, duplicamos conocimientos y no tenemos un nivel de inversión mínima. Si hacemos una cooperativa y juntamos el dinerillo y compartimos entre los ingenieros los conocimientos, tenemos economías de escala, ¿no? Problemas, hay celos, no, hay información que no se pasa entre los distintos países, y luego, cuando se divide, eh, dividirlo en función de lo que cada país ha aportado es fácil. Si Alemania puso 10, España 8, si vos vendés un avión o cobras una patente, es fácil. Pero luego calcular lo que cada uno ha aportado en talento, tecnología o royalty no es tan fácil. Hay bastante discusión metodológica, ¿no? No es como decir, si yo puse 10 millones y otro puso 8, está claro. Pero decir, es mi tecnología vale más que la tuya, bueno, ahí hay una duda, ¿no? Sobre la distribución de los beneficios. La tercera, Silicon Valley. Silicon Valley ha sido un éxito espectacular en Estados Unidos y ha representado, es un parque tecnológico que está, como todos sabemos, en Palo Alto, California, y ha representado casi el 30% de toda la investigación de Estados Unidos. Sin embargo, la crítica es, si ponemos el Silicon Valley en España, se van a quejar los alemanes y viceversa, dependiendo de la ciudad que sea elegida.
y todos van a querer que del jardín de tu casa venga empleo y venga tecnología. Somos europeos, pero no es lo mismo Frankfurt, Manchester, Lisboa o Málaga, ¿no? Y luego hay otro tema, Silicon Valley fue una idea privada, no fue una idea pública. Acá hay gente que critica que esto es muy intervencionista, el Estado dice, la Comisión Europea, hay que hacer un Silicon Valley, pero en el caso del Silicon Valley fue más bien una iniciativa privada que luego los gobiernos y las universidades apoyaron. Y por último, dinerillo público. Cuidado, no es obvio que lo público sea peor que lo privado en tecnología. De hecho, recuerda que hay una clase que les conté que lo privado es mejor que lo público en todo, comercio exterior, inteligencia artificial, agricultura, industria, servicios, pero hay 3 áreas donde lo público puede competir con lo privado, que es tecnología, educación y sanidad. El problema es que gran parte de este dinero iría a las universidades. Y las universidades, ustedes saben que los profesores de universidad, en España por lo menos, cobran dinerillo no por la docencia, sino por la investigación. Entonces, si escriben un paper irrelevante que nunca se va a aplicar en una empresa sobre la inmortalidad del cangrejo, le suben el salario. Quiere decir que muchos profesores de la pública van a la clase con asco. De hecho, los alumnos se quejan mucho del nivel de profesores de la pública, porque hay muchos alumnos y porque es teoría, teoría, teoría y no explican nada interesante, y en cambio se concentran en escribir papers, muchos de ellos irrelevantes. Por ahí una solución sería lo que hizo Irlanda. Irlanda le dio dinero a las universidades, pero les puso una condición. Si en 10 años no patentan, o sea, no aplican esta teoría a algún proyecto empresarial que genere patente o royalty, tienen que devolver el dinero. Para evitar esto que les digo, que los profesores, para cobrar sobresueldos, escriban mucho cosas que son teorías que luego no se aplican, ¿no? Entonces, que haya una posibilidad de que esa investigación se aplique el día de mañana en la empresa a través de royalty. Bueno, chicos, ha estado muy bien, estamos ya fuera de tiempo. Me ha gustado esta clase porque les he conocido bastante más, ya que la mayoría ha hablado. Recuerden que el lunes y martes es la clase importante de exposición. Y bueno, cualquier duda que tengan el fin de semana cuando están preparando el caso me escriben. Y recuerden mi consejo, antes del lunes y martes, reunirse media hora y simular la exposición, como si estuvieran exponiendo, viendo el tiempo y ustedes mismos hagan una crítica, ¿no? Si ha estado bien. Recuerden que no tiene que dar la sensación de que están leyendo, o sea que ahí tienen que improvisar un poquito y estudiarse un poco vuestra parte. O sea, no es que no puedan leer, ¿no? Pero que lo digan de una manera como que están hablando, no leyendo, que siempre queda mal, que yo creo que la mayoría de los speakers hoy lo ha hecho bien, pero bueno, esa es una parte que deben cuidar. Perfecto, si les parece lo dejamos aquí, estamos en contacto el fin de semana a través del chat y si no, ya nos vemos el lunes y el martes con las exposiciones. Les deseo a Gracias, todos profe. buen fin de semana y hablamos. Gracias. Perfecto, Bueno, gracias. saludos. Gracias, Muchas gracias, Mario. profe. Feliz fin de semana. Chao, profe, gracias. Saludos, chicos. No les saludo por Gracias. nombre porque son muchos y estoy apurado hoy. Así que nada, les saludo así globalmente.